Saludos hermanos, le habla el pastor Miguel. En este mensaje que es pues algo informal más que nada, pero pues es un mensaje para todos los hermanos y pues voy a tratar de hablar lo más claro posible y resumido, porque el tema que vamos a hablar hoy es requiere mucho estudio y requiere de mucha evidencia, pero es importante que por lo menos escuchen esto que vamos a hablar hoy, que son evidencias que nosotros tenemos en las Santas Escrituras con la palabra o la Biblia que conocemos, y hablando el mismo Mesías sobre lo que nosotros debemos creer. Todos nosotros los que aceptamos que Él es el Mesías de Israel, porque conocemos como Jesucristo, nosotros hemos aceptado que Él es el Mesías. Pero nosotros, hermanitos, sabemos que hay una verdad, y la verdad la tiene solamente Él. Nadie más tiene la verdad. Religiones, pastores, todos los demás pueden tener la verdad si la buscan directamente de Él, pero la gran mayoría está confundido y la gran mayoría no tiene la verdad. ¿Por qué lo decimos? Porque es una realidad. Lo primero es que las religiones no fueron creadas por Dios, y el mismo Mesías o el Jesucristo que conocemos, cuando vino a la tierra, Él no vino aquí a establecer una religión. Él simplemente vino y dio mandamientos, doctrinas y lo que conocemos realmente como la fe original. Y eso es lo que nosotros practicamos. No practicamos religión, sino la fe original del Mesías de Israel o de Jesucristo y la de sus apóstoles. Con el paso del tiempo, pues el ser humano, como todos sabemos, empezaron a crear religiones. Cuando el Mesías vino a la tierra, o Jesucristo, sí había religiones, y había la religión que practicaban los judíos de ese tiempo. Y ahí mismo Él tuvo contradicciones con ellos, porque ellos invalidaban los mandamientos del Padre por poner por obra sus mandamientos. Y asimismo sucede en todas las religiones. Tienen verdad, pero también mezclan con falsedad o con mandamientos de hombres o con doctrinas que no vienen de Él directamente. Entonces, cuando Jesucristo o el Mesías de Israel estuvo en la tierra, no estableció ninguna religión, simplemente dio instrucciones y les enseñó a los apóstoles lo que ellos debían hacer, cómo debían adorar al Padre, cómo deberían agradarle al Padre, y por supuesto vino a anunciar que el reino del Padre iba a ser establecido en la tierra, y así va a ser, y qué debemos hacer nosotros para entrar a ese reino. Nosotros, los seres humanos, en todas partes del mundo, nacimos y tenemos pues nuestro padre y nuestra madre, y nuestros padres nos ayudan a nosotros en nuestra formación como seres humanos. Y dentro de esa formación, pues ellos nos enseñan a nosotros lo que ellos conocen. Y eso lo vemos en todo, lo vemos hasta en la política. Ellos pues nos enseñan lo que ellos entienden que es lo mejor en la política, hasta en deportes y en la religión, ¿verdad, hermanos? Todos nosotros desde niños, nuestros padres nos enseñaron la religión que ellos entendían que era la mejor. Algunos no nos enseñaron ninguna religión, por supuesto, pero porque algunos no la tenían. Pero cada padre o madre que tuviera una religión entendía que esa era la mejor que debía practicar su hijo. Y todos nosotros heredamos eso, amados hermanos. Y la mayoría de las personas no se ponen a pensar si lo que los padres le enseñaron a ellos en cuanto a la religión, por ejemplo, es verdad o no lo es, o es una verdad mezclada con falsedad, o es verdad mezclada con paganismo. La mayoría de las personas no les importa, y cuando ustedes le preguntan, ellos dicen: yo soy, no sé, de la religión que sea, católico o cristianos o lo que sea, hermanitos, y lo dicen: yo soy así pues porque mi padre lo era, mi madre lo era, y mi papá era así porque mi abuelo era también católico o de la religión que sea. Van heredando lo que le enseñan los padres. Pero cuando nosotros tenemos el deseo verdadero de agradarle a Él, al Padre, a nuestro Creador, pues nosotros debemos, en nuestra responsabilidad, saber si lo que estamos haciendo
le agrada a Él por completo y si es la verdad lo que se nos ha enseñado. Entonces, pues, cuando hacemos eso, hermanito, porque a mí me pasó, yo desde niño fui instruido por mis padres con las Santas Escrituras o la Biblia y lo que ellos entendían que era la verdad. Sí me enseñaron verdad, pero había otras que no eran verdades, sino que estaban contaminadas por el hombre. Y llega un momento que si uno de verdad quiere agradarle al Padre, si de verdad uno quiere heredar el reino, uno dice, yo quiero saber. Pero claro, lo que sucede, hermanito, es que muchas veces, pues nosotros cuando queremos conocer la verdad, pues decimos, pues el que sabe de eso es el cura, o el que sabe de eso es el pastor, o el que sabe de eso es el rabino. Entonces cada cual va a donde su líder espiritual, como se le llaman, para que les diga la verdad. Pero ellos todos están confundidos, o tienen nuevamente verdad mezclada. Pero cuando vamos a la fe original, estudiamos las Santas Escrituras a través del Espíritu Santo que nos revela la verdad, nos damos cuenta que algunas cosas no eran como nos las enseñaron y que las enseñanzas del Mesías de Israel o de Jesucristo, no todas las que nos han enseñado en las iglesias son realmente lo que Él enseñó. Y lo hacemos, hermanitos, porque queremos agradarle a Él y queremos estar en el reino. Algunas personas no lo quieren entender, algunas personas escuchan lo que yo les voy a decir y siguen igual, no les importa o creen que yo estoy loco, pero o piensan que van a donde... Esto me ha pasado mucho como pastor. Déjame preguntarle al pastor, o déjame preguntarle al otro, déjame buscar en internet. Y se ponen a buscar, hermanitos, entonces encuentran una confusión porque hay muchísimas explicaciones, pero sabemos que la verdad la tiene solamente el Mesías de Israel, la Biblia, y a través del Espíritu Santo podemos llegar a ella. Voy a citar algunos textos bíblicos y yo espero que con esto sea de gran ayuda y los que tengan interés en conocer la fe original se pueden comunicar con nosotros y le enseñamos, hermanitos, lo que hemos descubierto por años y que es la fe original y no ninguna religión. Sí, ya mismo lo daré. Bueno, lo primero, hermanitos, si vamos a segunda de Timoteo 3:16, segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada, hermanitos, toda la escritura. Y cuando dice toda, es toda. Hay un problema, que mucha gente divide la Biblia como la Biblia judía y la Biblia cristiana. Y muchos no quieren saber de lo que llaman el Antiguo Testamento porque dicen que eso es judío y quieren solamente tener lo que llaman el Nuevo Testamento. Y es un error porque... No quieren saber del Nuevo. Y otros tampoco quieren saber del Nuevo Testamento. Pero eso es un error porque es como un rompecabezas y una complementa a la otra. Por supuesto. Un ejemplo. Usted le pregunta a alguien, ¿tú crees que Jesús es el Cristo o que el Mesías prometido se cumplió en la persona de Jesús? Y dicen, sí. ¿Y por qué tú lo crees? Y algunos dicen, pues porque la iglesia me lo enseña, porque el pastor me lo dijo, porque eso es lo que he aprendido, porque hacía milagros y yo creo en eso. Y eso es verdad, él hacía milagros y eso era una de las evidencias, algo que él utilizaba para probarle a aquellas personas también en ese momento y a nosotros también, que él era el Mesías de Israel. Pero, hermanitos, el concepto de un Mesías que se había prometido, un Salvador o un Redentor que vendría a la tierra para librarnos a nosotros de la muerte segunda, que la muerte segunda es ser arrojados al lago de fuego y azufre, y lo dice su palabra, que necesitamos un Redentor, alguien que nos compre y nos rescate. Eso no es del cristianismo. Eso surgió en lo que llaman el Viejo Testamento. Desde Abraham, el Padre, creador de todas las cosas, le enseñó a Abraham, le dijo a Abraham que vendría de él una descendencia y que de ahí saldría eventualmente de la tribu de Judá, cuando sabemos que Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo sus hijos, que eran 12 hijos, y uno de ellos era Judá, y esa era la tribu de Judá, y de ahí vendría el Salvador o el Mesías. Ahí no existía religión ninguna, no existía cristianismo, judaísmo, ninguna. Simplemente un ser humano como Abraham, que
tuvo una relación con el Padre, obedeció, aquí no tengo el texto, pero lo dice, obedeció sus leyes, sus preceptos y sus mandamientos del Padre, de Yahweh o de Jehová, o como le llame cada uno, el Todopoderoso, el Creador, y en esa relación con Él, a Él se le prometió que vendría ese Salvador. O sea, que si yo no quiero leer el Viejo Testamento, y ahí es donde habla de que vendría un Mesías, pues estoy como, verle esta coja a la mesa, le falta como una pata, porque ahí es donde me dice a mí que vendría un Mesías. No solo eso, en el Viejo Testamento, como muchos le llaman, están las profecías, porque según se prometió que vendría un Mesías, tenemos un enemigo que todos conocemos, que es el diablo, la serpiente, el demonio, y él quiere confundir y apartar al ser humano de la verdad. Y si el enemigo sabe que viene un Mesías o un Salvador para nuestras vidas, él va a querer confundir a las demás personas para enviar otro que no es el verdadero, para que esas personas no acepten al verdadero. Entonces, pues eso tendría como un anti-Mesías, porque desde hace tiempo existen personas así. Para el tiempo de Yahshua vinieron otros, o para el tiempo de Jesús el Cristo, vinieron otros que decían que ellos eran el Mesías, se proclamaban Mesías. ¿Y cómo era que estas personas, que no existía el Nuevo Testamento para ese tiempo, cómo ellos podían saber si ese que decía yo soy el Mesías podía ser de verdad el Mesías que se prometió a Abraham? Pues con el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, que era lo que existía, estaban las profecías que definían a ese Mesías. Entonces ellos tenían que buscar esas profecías como nosotros. Deja ver, cumplió esta, cumplió la otra, poco a poco, ¿verdad, amados? O sea que el que no quiere usar el Antiguo Testamento, el que dice que el Antiguo Testamento ya caducó, ya no sirve, está equivocado, porque de ahí es que eso es lo que nos lleva al Mesías, ¿verdad, hermanito? Así podemos saber si Jesús es el verdadero Mesías o no, a través de esas profecías que él cumplió. Esa es otra de las cosas importantes. Y, amados hermanos, una de las cosas también que hacían los seguidores del Mesías, primero, que cuando el Mesías vino a la tierra, Jesús, el Cristo, sus primeros seguidores eran judíos. Ellos podían probar si él era el Mesías o no a través de lo que tenían para ese tiempo, que era el Viejo Testamento, con esas profecías. Y después que ellos comprobaban que era el Mesías, ellos fueron a donde otros judíos a enseñarles que él era el Mesías, y eventualmente fueron a otros que no eran judíos, que le llaman gentiles, por supuesto. Pero lo hacían de esa misma manera, amados. Lo hacían, vamos a ver aquí, probándole con las escrituras o con el Viejo Testamento, que era lo que tenían, o el Tanaj, que le llaman, la Torá. Eso lo probaban de esa manera. Busquen Hechos 18:28. En Hechos 18:28 se está hablando sobre esto, que lo pueden leer completo. Yo solo voy a leer esta parte, que es un versículo, porque era cuando Pablo estaba enseñándole a los demás que el Mesías de Israel era Jesús, que Jesucristo, ¿verdad? O Jesús era el Cristo. Y dice en el 28, nuevamente pueden anotar los versículos y después con calma los leen. Ya leímos 2 de Timoteo 3:16, que eso la conocen todos ustedes. Y Hechos 18:28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, Pablo, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cómo probaba Pablo que Jesús era el Cristo? Con las escrituras. Y no era con el Nuevo Testamento, porque no existía. Era con el Viejo Testamento, ¿verdad, hermano? Mal llamado así, porque realmente no se le llama Viejo Testamento, pero era con lo que existía para ese tiempo, porque el Nuevo Testamento no fue escrito hasta después de la muerte de Yahshua o de Jesucristo, ¿verdad, amados? Entonces, amados, tengo aquí anotaciones porque quiero ir paso por paso, amados. También vamos a leer un poco aquí de no lo tenía aquí, vamos a ver. Bueno, de todas maneras, cuando ustedes saben que lo que conocemos como Pentecostés, estaba reunido Pedro con los discípulos y bajó la Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, sobre ellos. Dice, ustedes lo conocen el relato, pero lo pueden buscar.
Cuando bajó hubo una explosión, dice la escritura, una explosión grandísima como truenos. Entonces allí habían judíos prosélitos de muchísimas partes del mundo y ellos vinieron a ver lo que estaba sucediendo. Y dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y les empezó a hablar a ellos. Esta gente eran judíos, o que si eran judíos tenían el Viejo Testamento, guardaban los mandamientos del Padre y guardaban lo que conocemos como la Torá, ¿verdad? Todo lo que ahí estaba. Pero no conocían de Jesús, no conocían que Jesús era el Cristo, ¿verdad? No lo sabían, pero escucharon esa explosión y fueron a ver qué sucedía. Si leen con calma, hermanitos, todo, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Les probó con las escrituras a ellos que Jesús había cumplido las profecías, no todas las que, porque no tenía el tiempo a lo mejor, o quién sabe si habló más, pero las que se nombran ahí, él fue llevándolos poco a poco. Les habló a ellos con lo que ellos conocían el Viejo Testamento, y donde decía, y dice, David dijo tal cosa, ¿se acuerdan de tal cosa? Pero eso no se refería a David, se refería a Jesús, porque David está todavía ahí el sepulcro. O sea que también Pedro hizo eso, hermanitos. Entonces, amados, otra cosa es que mucha gente, a lo que quiero llegar, hermanitos, también es que a la vez que nosotros conocemos el verdadero Jesús o el verdadero Jesucristo, que ya lo conocemos, lo único que nos han enseñado uno que tiene enseñanzas un poco distintas, y una de ellas es que nos han enseñado que Jesús o Jesucristo no guardó los mandamientos del Padre, que abolió los mandamientos del Padre o las instrucciones del Padre, y no es cierto. La misma escritura lo dice que Él lo hizo, amados hermanos. Entonces, una de las cosas es que vamos a ver, hermanitos, se pueden comunicar porque hay muchas cosas más que se puede hablar sobre este tema. Miren, cuando el relato del joven rico, ¿se acuerdan del joven rico con Yahshua o con Jesús, que está en Marcos 10:17 en adelante? Vamos a leerlo. Él le dijo, este hombre era judío y este hombre guardaba los mandamientos del Padre. Los 10 mandamientos los guardaba. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él sabía, no existía el Nuevo Testamento, existía el Viejo. Él era judío y guardaba los mandamientos. Y él fue a donde Jesús y le dijo que yo debo hacer para heredar vida eterna o entrar al reino, ¿no? ¿Y qué le respondió él? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y le dice, tú sabes los mandamientos. O sea, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Tú sabes los mandamientos. Y le dice, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque no le tenía que citar los 10 mandamientos, porque este hombre ya los conocía. En otras palabras, tú sabes, para entrar al reino, guarda esos mandamientos. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿ven? Yo he guardado los mandamientos desde mi juventud. Y él le está diciendo, guárdalos para que tengas vida eterna. ¿Y qué le dice Yahshua o Jesús? Mirándole, entonces dijo Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Entonces vienes y me sigues. Pero claro, él afligido se fue porque dice que él se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y mucha gente dice, no, pero ahí no está hablando de que guardó los mandamientos o no, porque él los guardaba. Sí, hermanito, es que guardar los mandamientos no es suficiente para entrar al reino, ¿entienden? Y Yahshua o Jesús lo sabía, pero Jesús no le dijo a él, pues los mandamientos no los guardes, solo sígueme. No le dijo eso. Guarda los mandamientos y me sigue. Las dos cosas son innecesarias para entrar al reino. El mismo Mesías dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Dijo Jesús, ¿verdad, hermanito? No me acuerdo dónde está, pero él lo dijo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, el mismo Jesús, Jesucristo, que las iglesias enseñan que abolió los mandamientos, le está diciendo a este hombre que guardó los mandamientos para entrar al reino. Claro, después le dijo, sígueme, ¿ven? Las dos cosas
No dijo, sígueme y no guardo los mandamientos, amados. Entonces, el mismo, otra cosa más, Mateo 5:17, el mismo Jesucristo como lo conocemos. Miren lo que dijo en Mateo 5:17, 37. No piensen que he venido a abolir o a anular la ley o los profetas. No, no vine a eso, dice él. No he venido a anularlos, sino a cumplirlos. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y dice, todo el que infringe uno solo de estos mandamientos, pequeño será, hermanitos. Y por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique, los mandamientos, dice claramente, de la ley, lo dice ahí, y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. O sea que el mismo Jesucristo, y no soy yo el que lo está diciendo, hermanitos, Mateo 5:17 al 37, él dijo que él no vino a abolir, sino a cumplir. Claramente está ahí escrito. Entonces, amados, otros dicen, tienes que arrepentirte. ¿Tienes que arrepentirte de qué? Del pecado. Pero entonces, ¿qué es el pecado? Pues hacer el bien. Pero ¿quién define lo que es hacer el bien y lo que es hacer el mal? ¿Lo decido yo? ¿Lo decide una iglesia? ¿Lo decide Dios? ¿Lo decide Jesucristo? ¿Lo decide Dios? Ellos deciden lo que es bueno y lo que es malo. Y lo dan a través de sus mandamientos, amados. Entonces, por eso el pecado, como lo define la Escritura, vamos a buscar 1 de Juan 3. Anoten todo esto, hermanitos, 1 de Juan 3:4. ¿Qué dice 1 de Juan 3:4? Vamos a ver. Todo aquel que comete pecado o que peca, infringe también la ley o quebranta la ley. ¿Y por qué? Pues el pecado es la infracción de la ley. La misma palabra, la misma Biblia dice que el pecado es cuando uno quebranta la ley de Dios. Entonces, si la ley fue abolida, pues no hay pecado, ¿verdad? Entonces no hace falta obedecer, pero no es así, eso es lo que enseñarían las iglesias. Hay que obedecer los mandamientos. Dice claramente que si tú no estás obedeciendo los mandamientos o la ley, lo dice, de Dios, estás pecando. Y si pecamos, amados hermanos, el pecado, dice la paga del pecado es muerte. Así que vamos a morir porque estamos pecando. Mucha gente cree que no está pecando y está violando los mandamientos del Creador. Muchos dicen, no, pero los 10 mandamientos, yo no tengo ídolos, yo no uso el nombre de Dios en vano, yo hago el bien, yo no hurto, yo no robo, yo no asesino. Y no tienen problema con 9 de ellos. Pero cuando llegan al cuarto mandamiento, que es guardar el sábado, o el Shabbat, o el día de reposo, el séptimo día, dicen, no, eso es de la ley de Moisés, eso no hay que guardarlo. Pero hermanito, lo primero que tenemos que acordarnos es que cuando nosotros leemos las Santas Escrituras, sí, Él lo dio en los 10 mandamientos. Los únicos mandamientos que Él escribió con su dedo, ¿verdad, Dios? Son esos. Pero antes de eso, dice la Escritura que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y cuando leemos el relato, el sexto día, Él cesó de toda obra porque terminó todo y el séptimo día descansó y lo santificó. ¿Qué hizo Dios? Desde el principio, descansó el séptimo día, lo santificó y descansó. Luego entonces nos dio a nosotros el mandamiento de que tenemos que hacer lo mismo. Entonces si Él mismo, y eso no era de la ley de Moisés porque no existía, porque Él no se rige por una ley así como la de Moisés, porque esa ley fue dada para los humanos, claro, basada en su mente, pero eso fue lo que Él hizo originalmente. Dios Todopoderoso, Creador, creó todas las cosas en 6 días, el séptimo día descansó ese día y lo santificó. Y si Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo, y si después lo dio en los 10 mandamientos, tenemos que hacerlo también, amados hermanos. Y si no lo hacemos, estamos pecando, pues estamos quebrantando sus mandamientos, como acabamos de leer en estos versículos. Algunos dicen, no, pues eso no es tan malo, hermanito, dejar podemos guardar 9. No, miren lo que dice la Escritura. Vamos a ver, no es aquí, vamos a ver. Aquí está Santiago, hermanitos. Santiago 2,
2:10. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, que si están los 10 mandamientos, yo guardo 9, porque no mato, honro a mi padre, no tengo ídolos y todo lo demás, pero no guardo el sábado, pues me hago culpable de quebrantarlos todos. No lo digo yo, lo dice aquí claramente, porque cualquiera que quebrante o que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. O sea que estamos fallando, hermanitos, y debemos darnos cuenta de todo esto. Y por último, porque ya llevó mucho tiempo, quería que fuera corto, la verdadera iglesia o el verdadero cuerpo de creyentes, que somos nosotros, que somos seguidores del Mesías de Israel o de Jesucristo, que queremos entrar al reino. Ya hemos visto que el mismo Jesucristo dijo, yo no vine a abolir sino a cumplir. Le preguntaron qué debía hacer aquella persona para entrar al reino, y le dijo que guardara los mandamientos y lo siguiera a él. Hemos visto aquí ya todo, hermanitos, de cómo nosotros sabemos que hay que guardar los mandamientos porque lo he probado con la Biblia. Miren lo que dice aquí en Apocalipsis 12:17, hermanitos, cómo describe al final, porque sabemos que viene un fin de este mundo, de este sistema, ¿verdad?, donde vivimos. Dice Apocalipsis 12:17, mire cómo describe a la verdadera iglesia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y cómo describe a esta gente que son de la iglesia: los que guardan los mandamientos de Yahweh o de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, que la verdadera iglesia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si no, pues no vas a ser perseguido si no eres la verdadera iglesia. Si no, no vas a entrar al reino de Dios si no guardas los mandamientos y tienes el testimonio de Cristo, hermanito. Apocalipsis 14:2 dice, Apocalipsis 14:2, aquí está la paciencia de los santos. Nosotros somos los santos, se supone. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que los verdaderos santos, la verdadera iglesia, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Los tienes tú? ¿Guardas los mandamientos de Dios? ¿O tienes solamente a Jesús y dices que Él abolió los mandamientos cuando Él mismo dice que no vino a abolir? Así que, hermanito, esto es un resumen, pero yo espero que con estos textos bíblicos entiendan, hermanitos, nosotros no estamos en religión ninguna, somos un cuerpo de creyentes, creemos en el Dios de Israel y en Jesucristo. Creemos que Jesús fue el Cristo prometido. Claro, le llamamos Yahshua, pero independientemente de los nombres, creemos en el verdadero Jesús, que no abolió la ley, que guardó los mandamientos, que el mismo Dios, si guarda los mandamientos, si me amas, guarda mis mandamientos, que también dijo que Él guardó los mandamientos del Padre. Cuando leemos Juan 17, Él dice que Él quiere que nosotros seamos uno con Él y Él uno con el Padre. Nosotros guardando sus mandamientos y Él los mandamientos. Dice, si yo guardé los mandamientos de mi Padre y Él me amó, guarde mis mandamientos y yo los amo y vamos a ser todos uno, hermanos. Bueno, pues yo espero que esto les sirva de ayuda por si tenían dudas. Muchos de ustedes que les han enseñado en las religiones que pues mezcla, hermanito, y hay mucha historia que pueden buscar, que podemos encontrar, donde originalmente los que eran los primeros seguidores del Mesías de Israel o de Jesucristo no se llamaban cristianos, eran los seguidores de él, los del camino, los nazarenos, y ellos se describen en la misma historia, los describen como que guardaban los mandamientos y tenían a Jesucristo. Con el tiempo, ellos llevaron ese mensaje a las naciones gentiles o a los que no eran judíos, y eso se convirtieron a Jesucristo, pero poco a poco empezaron a entrar en la iglesia o en el grupo de creyentes doctrinas paganas, y ahí surgió, hermanito, lean de Constantino y todas esas cosas, ahí surgió el cristianismo, la iglesia católica, el falso, ¿verdad? El falso cristianismo surgió ahí, una mezcla de la verdad con falsedad. Y nosotros desde ahora lo que tenemos que hacer es depurar todo esto
empezar a ver qué creencias de nosotros no son verdaderas y sacarlas de nuestra vida para practicar la fe original. Bueno, que el Creador los bendiga y los guarde. Mi nombre es Miguel y yo tengo mi dirección de email, que es yo no sé si, bueno, es mijael7@yahoo.com. Mijael se escribe Mijael y un número 7. Mijael7@yahoo.com. Y se pueden comunicar, amados. Los amamos en el nombre del Mesías de Israel o de Jesucristo. Aquí estamos, somos sus hermanos y practicamos la fe original y todo lo probamos con la Biblia. No me crean a mí, crean lo que dice su palabra. Pues hasta la próxima, que los bendiga y los guarde y que les abra el entendimiento y les quite la venda a los que todavía la tienen, como me la quitó a mí y a todos los que... Yo no soy el único, somos muchos en todas partes del mundo, amados. Así que, eso es otro tema que después le tenemos que hablar, de querer salir de la confusión, que se meten en otra confusión porque también hay falsos profetas, pero sigan